Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a trabajar con la división de polinomios. Hasta el momento estuvimos trabajando con la operación suma y la operación producto. La operación suma no genera mayores dificultades dado que tengo que sumar monomios semejantes, esto es, monomios que tengan la misma parte literal con el mismo exponente. Y para la multiplicación, basta recordar que cuando multiplique potencias de la misma base, generaré una nueva potencia en donde el exponente será la suma de los dos anteriores, ¿sí? Antes de ver cómo dividir polinomios, vamos a hacer algunos repasitos de la división entera entre números. Una división es entera cuando el cociente y el resto de la misma son números enteros. En toda división entera, el resto debe ser mayor o igual a 0 y menor que el divisor. Si el resto llegara a ser 0, se considera la división exacta, ¿sí? Veamos un ejemplo. Si yo quiero dividir 125 con 5, tomaré las primeras dos cifras, formando este numerito 12, porque a 1 no lo puedo dividir por 5 de manera entera. Divido a 12 con 5, obtengo el primer factor del numerito, o el primer número del cociente, que es el 2. Ahora hago el producto entre 2 y 5, y resto. Recuerden que dividir es restar sucesivamente. Entonces, cuando yo haga 2 por 5, 10, a 12, que es los primeros numeritos que tomé, le resto 10 y obtengo el primer resto parcial. Este resto parcial, obviamente, es mayor o igual a 0 y menor que 5. Hay más números que forman este dividendo, así que bajo el 5 y arranco nuevamente la operatoria siguiendo el mismo procedimiento. 25 lo divido por 5, me da 5, 5 por 5, 25, al restar obtengo resto 0. Entonces podemos decir que esta división es exacta porque el resto me dio 0. Recordamos por las dudas que al número 125 se lo llama dividendo, al número 5 se lo llama divisor, al resultado de la división se lo llama cociente, y por último a este pobrecito lo llamamos resto de la división. Bien, vamos a recordar lo que nos dice el teorema de la división, ¿sí? El teorema de la división euclidia. Acá yo les presento dos definiciones, pero en realidad es exactamente la misma. Una es en el conjunto de los números naturales y la otra es extensiva al conjunto de los números enteros. Acá esta aclaración de que b sea mayor que 0 simplemente está puesta porque algunos autores consideran a los números naturales junto con el 0, ¿sí? Pero en realidad, si tomamos los naturales tal como los definimos nosotros, esta condición estaría de más, dado que si A y B son números naturales, obviamente son mayores que 0. Bueno, ¿qué me dice el teorema de la división euclidia? Me dice, dado dos números A y B, que pertenecen a los naturales o a los enteros, indistinta porque es la misma definición, tenemos que encontrar dos números que existen y son únicos, llamados Q y R, tales que A va a ser igual a B por Q más R. Parece un chino, pero en realidad es bastante simple. Vamos a ponerlo en símbolos que conocemos. A es el dividendo, ¿sí? Es el número llamado dividendo. B es el número llamado divisor. Q es el número llamado cociente y R obviamente es el resto. ¿Qué nos dice el teorema de la división euclidia? Si yo pude hacer esta cuenta de división, se debe verificar que el dividendo A es igual al divisor B por el cociente Q más el resto, ¿sí? Dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Esto se debe verificar en todas las divisiones que hagamos. Vamos a ver un ejemplito numérico. Está sin terminar esta división porque es muy parecido al ejemplo anterior. Yo quiero dividir 3.728 con 25. Si tomo el 3, no llego a dividirlo entre 25, así que tomo el 37. Al dividirlo con 25 me da una sola vez entre 25 y 37. Recordamos que dividir es restar sucesivamente, así que a 37 le voy a restar una sola vez 25. Obteniendo un primer resto parcial que es 12, como se puede observar, es positivo y menor que 25. Paso siguiente, bajo el 2, formando el número 122, y arranco nuevamente el proceso de dividir. Ahora voy a dividir 122 con 25. Esto es, ¿cuántas veces entra 25 en 122? 4 veces. 25 por 4 me da 100, a 122 le resto 4 veces 25, me queda otro resto parcial, 22, que es menor que 25. Y así sucesivamente, bajaría el 8
y completaría el proceso de dividir. Es un proceso iterativo, es decir, que se repite paso a paso todo el mecanismo para poder efectuar la división. Ahora sí, cuando vayamos a dividir los polinomios vamos a hacer exactamente el mismo algoritmo que con los números. Simplemente vamos a tener que tener en cuenta que la parte literal de los polinomios las vamos a manejar, a trabajar como potencias. Entonces, a la hora de dividir un monomio con otro monomio, un monomio del divisor con un monomio del dividendo con un monomio del divisor, tenemos que recordar que al dividir potencias igual base, restamos los exponentes. Cuando yo multiplique estos dos polinomios, voy a tener que recordar que producto de potencias igual base sumamos los exponentes. Y a la hora de restar, tendré que restar los monomios semejantes, cada cual con su respectivo monomio, o sea, potencia con potencia. ¿Sí? Bueno, probamos con los polinomios, a ver si nos sale. Supongamos que tenemos este polinomio P, que es 3x cuarta menos 5x más x cuadrado menos 2, y este polinomio Q, que es x menos x cuadrado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es completar y ordenar ambos polinomios. ¿Qué significa esto? Bueno, ordenar significa escribir el polinomio en forma decreciente según las potencias de la variable. Es decir, ponemos primero el término que tenga la potencia más grande y lo ordenamos en forma decreciente. Y completar sería agregar aquellos monomios donde nos falta la potencia, como en el caso de P, ¿no? Si yo quiero completar y ordenar P, arranco con 3x cuarto, que es el término que lleva o que le da el nombre al grado del polinomio, porque es la x de mayor exponente es 4, entonces decimos que P es de cuarto grado. Como no tengo término con x cubo, ponemos 0x cubo, podemos poner más o menos, es indistinto porque no modifica nada. Tenemos x cuadrado menos 5x y menos 2. Acá quedó ordenado en forma decreciente y completamos según las potencias que nos faltaron. Lo mismo hacemos con q. Lo ordenamos, o sea que arrancamos con menos x cuadrado como primer elemento del polinomio, o primer término, luego la x, y por último el término constante, que como no está, podemos o no poner un 0, ¿sí? Para los fines de este ejemplo lo vamos a agregar para que quede bien claro el procedimiento, ¿sí? Ahora sí, vamos a dividir los polinomios. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agarrar el primer término del polinomio dividendo y dividirlo con el primer término del polinomio divisor, ¿sí? Es decir, a 3x cuarta, que es el primer término del dividendo, lo voy a dividir con x cuadrado, que es el primer término del divisor. Acá al costadito tengo todos los cálculos auxiliares. Cuando yo hago esta división, obtengo número con número menos 3, y al restar las potencias me queda menos 3x cuadrado. Este es el primer término del polinomio cociente. Lo voy a poner donde va en los términos del cociente. Es decir, retomemos. Tomamos el primer término del dividendo, lo dividimos con el primer término del divisor, y obtenemos como resultado el primer término del cociente. ¿Qué sigue ahora? Sigue multiplicar estos dos polinomios, ¿sí? El que acabo de obtener multiplicado por el divisor. Este por este, regla los signos, menos por menos me da más, 3x cuarta lo pondré debajo de las x cuarta, ¿sí? Menos 3x cuadrado por x, más por menos menos, 3x cuadrado por x, 3x cubo lo pondré debajo de las x cubos. Y menos por más menos, es indistinto porque 3x cuadrado por 0 da 0, sería 0x cuadrado, lo pondré debajo de las x cuadradas. Yo acá no le puse letra ni nada por el estilo porque en realidad podríamos dejar el hueco, ¿sí? Pero sería 0x cuadrado lo correcto. Al darme 0 no tiene mucho sentido poner todo el término completo. Bueno, y ahora tenemos que restar. Dijimos que dividir es hacer restas sucesivas. Es decir, que a 3x cuarta le resto 3x cuarta, ese término desaparece, me da 0. A 0 le tengo que restar menos 3x cuarta. Ojo con la regla de los signos, ¿sí? 0 menos menos 3. Menos menos me queda más 3x cubo, que es lo que estoy sumando. Y acá tengo una x cuadrado, más o menos 0 es indistinto, me va a seguir dando una x cuadrado.
Obsérvese que estos dos términos forman un polinomio de grado 3, que es un polinomio de grado mayor que el divisor, es decir, que podemos seguir dividiendo, ¿sí? Bajamos un término, que en este caso sería el menos 5x, y arrancamos el proceso otra vez, ¿sí? ¿Cómo arrancamos el proceso otra vez? Nuevamente tomamos el primer término del primer resto parcial y lo dividimos con el primer término del divisor, ¿sí? Al hacer esta división, 3x cubo dividido en menos x cuadrado nos da como resultado menos 3x. Número con número, al restar los exponentes me queda x a la 1, o directamente x. Ponemos acá el segundo término del cociente. Nuevamente hacemos la distributiva, multiplicamos este por cada uno de los términos y se lo restamos a este primer polinomio que conforma uno de los restos parciales, ¿sí? Este por este me da 3x cubo, lo ubico debajo de los x cubos. Este por este me da menos 3x cuadrado, lo ubico debajo de los x cuadrados. Y este por este me da 0, no le puse potencia, lo ubico debajo del correspondiente. Cuando yo vaya a restar, 3x cubo con 3x cubo obviamente se van, me da 0, por eso no puse nada. 1x cuadrado menos menos 3, 1 menos menos 3, menos menos me queda más, me da 4x cuadrado, y menos 5 más o menos 0 sigue siendo menos 5x. Este resto parcial es de grado 2, podemos seguir dividiendo, así que bajamos el último término, que es el menos 2, iniciamos nuevamente el mismo proceso, ¿sí? Ahora lo que vamos a tomar es el 4x cuadrado y lo vamos a dividir con menos x cuadrado. Al dividir 4x cuadrado con menos x cuadrado, se me cancelan los x cuadrados y me queda menos 4. Nuevamente multiplicamos haciendo distributiva, obtenemos este polinomio, y al restar, como resultado, obtengo el polinomio menos x menos 2, que es de grado 1, de grado más chico que el divisor. Es decir, que ha finalizado la división entera, y que obviamente esta división no es exacta porque el resto no me dio 0. ¿Sí? No tenemos que perder de vista que el resto tiene que ser de grado menor que el divisor, siempre. ¿Qué nos estaría faltando ahora? Verificar el teorema de la división euclídea. ¿Qué dice el teorema de la división euclídea? El dividendo, que es este polinomio, tiene que ser igual al divisor por el cociente más este resto. Veamos si se verifica. Este es el polinomio dividendo. Ya le saqué el término que tiene 0 porque no tiene ningún sentido. Esto es lo que me dio el cociente. Este es el divisor y este es el resto. Así que para verificar el teorema de la división euclídea, lo que tenemos que hacer es, del miembro derecho de la igualdad, hacer el producto de estos dos polinomios y sumar el resto y ver que efectivamente me dé el divisor. Bueno, al polinomio divisor, que es menos x cuadrado más x, lo tengo que multiplicar con el polinomio cociente, como ya sabemos multiplicar. Podemos hacer distributiva de todos los términos con todos los términos. Al hacer distributiva me queda esta primera expresión, en la cual vemos que se van a cancelar los cubos. Si acomodamos un poquito las cuentas, el 3x cuarto me queda como está. 4x cuadrado con menos 3x cuadrado me da una x cuadrado. Y después el menos 4x que quedó sin sumarse. Esto es el resultado de multiplicar el cociente con el divisor. Es el primer paréntesis. Bueno, a ese primer paréntesis ahora, a ese producto, perdón, le tengo que sumar el resto. ¿Cómo sumo? Como x cuarta y x cuadrados no hay, sumaré x con x y el término constante quedará igual. Por lo tanto, la igualdad se verifica. Significa que hemos hecho bien la división. ¿Sí? Bien, hay otra forma de dividir, que es la famosa regla de Ruffini. La famosa regla de Ruffini es muy práctica, muy linda, muy directa, pero tiene una desventaja. La desventaja que tiene es que no me sirve para dividir cualquier par de polinomios. Solamente voy a poder dividir polinomios cuando el divisor es de la forma x menos a. Es decir, cuando el divisor es un polinomio de grado 1. ¿Sí? Al dividendo lo voy a dividir por un polinomio de grado 1, voy a obtener un cociente y un resto, en donde se va a verificar el teorema de la división. ¿Sí? Bueno, acá tienen una pequeña, muy diminuta
biografía de este señor Ruffini, que se ve que se hizo muy famoso por esta regla, pero en realidad hizo cosas más importantes de las cuales nadie le prestó demasiada importancia. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar la regla de Ruffini. Supongamos que tenemos este polinomio que es de grado cuarto, y este divisor que cumple con las características del divisor que nos propone Ruffini, que sea un polinomio de grado 1 de la forma x menos a. Ahora, si miramos atentamente este divisor, para que sea de la forma x menos a, esta suma la puedo transformar en resta. Es como si pensáramos x menos menos 3. Entonces, en este caso, esta a de la resta sería un menos 3. ¿Sí? Bien. ¿Qué me dice la regla de Ruffini? Bueno, la regla de Ruffini me dice, agarra el polinomio dividendo, solamente quédate con los coeficientes, completalo y ordenalo, ¿sí? Y coloca los coeficientes de ese polinomio completo y ordenado en un esquema como este, donde tengo una línea horizontal y una línea vertical. En el primer renglón o en la primera fila de este esquema, coloca únicamente los coeficientes del polinomio que ya está completo y ordenado. El 5 es por x cuarta, el 0 es por la potencia x cubo que no está, el menos 3 es por la x cuadrado, el 7 es por la x, y el menos 1 es por el término constante. ¿Sí? Bien, en segundo lugar dice, bueno, agarra el valor de a y colócalo a la izquierda de la línea vertical, pero no en el mismo renglón donde colocaste los coeficientes, un poquito más abajo. ¿Sí? Entonces, a los coeficientes del polinomio dividendo, que están en el primer renglón, los dejo como estaban, completito ordenado, ahora le agrego el valor de a, ¿sí? Que en nuestro caso a era menos 3. A continuación, lo que vamos a hacer es bajar el primer coeficiente del polinomio dividendo al último renglón, es decir, debajo de la línea horizontal. Debajo de esta línea horizontal van a quedar escritos los coeficientes del polinomio cociente, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo se obtiene. Así que, los coeficientes del polinomio dividendo, el valor de a la izquierda, bajamos el primer coeficiente al último renglón, ¿sí? ¿Qué me dice ahora la regla de Ruffini? Me dice, agarra este valor de a y multiplicalo por ese primer coeficiente que bajaste a la línea de resultado. Al hacer este producto, en este caso menos 3 por 5 me da menos 15, me dice ubicalo debajo del siguiente coeficiente y efectúa la suma. ¿Sí? 0 más menos 15, en este caso me vuelve a dar menos 15, que es un resultado que va en la línea de los coeficientes del cociente. Y ahora repetí este procedimiento hasta que pases por todos los números. Es decir, como ya multiplicaste el 3 por el menos 5 y ahora tenés uno nuevo que es el menos 15, arranca de vuelta. 3 por menos 15 y colocalo debajo del próximo coeficiente. Menos 3 por menos 15 me da 45, cuando efectúo la suma me da 42. Nuevamente, menos 3 por 42 me da menos 126, lo ubico debajo del que sigue, efectúo la suma, me da menos 119. Y menos 3 por menos 119 me da 357, cuando efectúo la suma me da 356. Este último elemento del esquema representa el resto de la división. El resto de la división es un número porque como yo estoy dividiendo por polinomios de grado 1 y el resto tiene que ser de grado menor al divisor, el resto tiene que ser un polinomio de grado 0 o el polinomio nulo. Así que estoy esperando que el resto me dé un numerito, que puede ser cualquier número real, que representaría un polinomio de grado 0, o puede ser el 0, que representaría el polinomio nulo. Estos coeficientes que quedaron debajo de la línea horizontal constituyen lo que serán los coeficientes del polinomio cociente. ¿Cómo se van a construir? El polinomio cociente se va a construir a partir del dividendo, pero con un grado menos. ¿Por qué con un grado menos? Porque yo estoy dividiendo por un polinomio de grado 1. Entonces ya sabemos que la regla para dividir potencias de igual base es restar los exponentes. Así que al grado del dividendo le tengo que restar 1, que es el grado del polinomio divisor. Es decir, si mi polinomio dividendo era de grado 4, el divisor quedará de grado 3. En donde el primer coeficiente representará el coeficiente de x cubo,
el segundo el de x cuadrado, el tercero el de la x, y el cuarto el término constante. Y 356 sería el resto de la división. ¿Qué nos estaría faltando antes de llegar al final? Hacer el algoritmo de la división o aplicar el teorema de la división de Euclides. ¿Qué tendría que hacer yo? A este polinomio lo tengo que multiplicar por x más 3, al resultado sumarlo a 356 y ver que efectivamente me da como resultado toda esa operación el polinomio dividendo. Bueno, ahora sí, llegamos al final de la división de polinomios. Espero que les haya quedado claro. Yo no pretendo que ustedes aprendan las dos estrategias de división. Sí quiero que sepan dividir polinomios. Ruffini es práctico, es cómodo, pero no lo podemos usar para dividir cualquier par de polinomios, ¿no? Tiene la limitación de que únicamente se puede utilizar para dividir polinomios de grado 1 nada más, donde el divisor es un polinomio de grado 1. Así que, bueno, espero que este ejemplito les haya servido de ayuda. Vamos a seguir trabajando con la división de polinomios, y la semana que viene haremos una clase de consulta virtual, como para aclarar todo tipo de dudas que surjan de este trabajo. Bueno, espero que tengan una buena semana y nos estamos viendo pronto.